Bueno, buenos días. Hoy quiero trabajar con vosotros. Esta es una grabación sola. Hoy no va a haber nadie al otro lado de la pantalla, solo estaré yo, que soy Carlos, psicólogo del Centro de Salud Mental de Alicias en la ciudad de Valladolid, España. Y bueno, la sesión de hoy, el día de hoy, es para comentar esta serie de televisión de una plataforma muy conocida que es Netflix, y en el cual, bueno, pues el título es Dahmer, ¿verdad? Comprendiendo al monstruo. O sea, algo así, ¿no? Un título más o menos similar. Y, y cuenta y relata durante 10 episodios, pues un poco el pasado de él, un poco el transcurso, ¿verdad? Desde que la policía la atrapa hasta, ¿no? Que ocurre hasta que la atrapa, y después de todo lo posterior, de su ingreso en prisión, del juicio, de la preparación del juicio, y entonces va haciendo una especie de flashbacks y flash forwards, un poquito, ¿sabes? Que sobre una línea temporal va hacia adelante, va hacia detrás, y entonces nos muestra un poco, pues, ¿no? Podamos comprender un poco más el fenómeno. No es la típica serie de asesinos en serie en la que, bueno, pues es más, ¿no? Al uso, ¿no? Se describe el momento, el fenómeno, se describe incluso después el juicio. Es más, no, no, yo creo que esta tiene un componente que podamos comprender, ¿no? Poder ponernos en la situación y llegar a analizar un poco, sin ser psicólogos, ni psiquiatras forenses, ni psicólogos forenses, ni profesionales de este mundo, pero como telespectadores nos puede llegar a dar bueno, pues una visión, ¿no? De lo que puede ser este personaje. Bueno, el personaje y la serie, antes de nada, pues si no han visto la serie, por favor corten alerta spoilers, ¿verdad? No saldrá aquí en pantalla alerta spoilers porque puedo desvelar datos que les chafen la visión, ¿vale? El visionado de esta serie, así que si no la han visto, pues esperen a ver este vídeo después de haber visto los 10 capítulos, ¿vale? Yo me he basado en estudiar los 10 capítulos que propone Netflix. Me he basado en otra serie de documental, otra serie ya más documental que se llama Las cintas de Jeffrey Dahmer, y, y me he basado en una película de filming que se llama Mi amigo Dahmer, que, bueno, pues ya pertenece a un género un poquito más de cine independiente. Es una película, pues eso, nominada en el Festival de Sitges de Austin. Y bueno, está bien, sobre todo porque cuenta la vida un poquito más adolescente, ¿verdad? En la salida de la adolescencia de este Jeffrey Dahmer, y se centra mucho en esta época. No va a futuribles, no va tampoco al pasado, o sea, no se queda en la niñez, pero va a esta parte que es el Jeffrey Dahmer de los, bueno, pues de los 15 años, 16, 17, justo un poco, justo antes del primer asesinato que como sabemos, lo comete en 1978 con 18 años. Entonces, bueno, comenzando un poco, Netflix plantea 10 capítulos, el episodio 1, el episodio 2, que se llama No te vayas, el episodio 3, que se llama Hacer un Dahmer, esto lo comentaremos, el episodio 4, que se llama La caja del buen chico, el episodio 5, Sangre en manos de otros, el episodio 6, que se llama Silenciado. Este es buenísimo, a mí el episodio 6 me parece tremendamente el mejor, sin duda, junto con el 2, el mejor. El episodio 7 se llama Cassandra, que es interesante porque esta es una figura de la que hablaremos también. El episodio 8, Lionel, que es su padre. El episodio 9, El hombre del saco, ya está prácticamente acabando. Y el episodio 10, El hombre del saco ya cuando él está en prisión, etc. El episodio 10, que es un poco el remate y el final de la serie, en el que se titula Dios del perdón, Dios de la venganza. Eh, Bueno, conste que yo estudié este caso también a través de, bueno, haber visto en audio doblado al español, castellano, español, castellano. A lo mejor si lo ves en versión original, quizás tengas todavía más detalles del actor, de cómo interpreta. A mí me gusta mucho porque el actor de doblaje que interpreta a este hombre es fantástico. Ya lo he visto en otros doblajes y quería ver cómo lo podía hacer aquí, ¿no? Entonces me parece que lo ha hecho sublime. Lo hizo fantástico en los Peaky Blinders, pero es que esta vez lo ha hecho sublime con Jeffrey Dahmer. Entonces, he decidido verla en doblaje español y, bueno, la verdad es que la calidad es tremendísima, ¿no? Bueno, comencemos. Es durísima la historia, ¿no? Si tú ves esta historia desde el punto de vista, pues eso, de un seriéfilo, de un cinéfilo, de gente que le gusta del morbo, esta es una historia que ha tenido, leíamos estadísticas hace poco y tenía increíble. Esta serie ha sido visualizada. Tenía aquí un dato. Ha sido
la segunda serie de Netflix más popular. Ha ganado al Calamar, que sabéis que fue una serie súper famosa. A día de hoy tiene 700 millones de horas de visualizaciones en todo el mundo. 700 millones de horas, con lo cual nos demuestra que estas historias, sobre todo las historias que tocan y rozan lo real, o que tocan lo real, que son historias, como decían en su momento, historias basadas en hechos reales. Aunque tengan un componente de ficción, pero engancha mucho a la gente, ¿no? El morbo, pues el morbo, la verdad es que esta no es de las series más morbosas, ni me parece, quiero decir, no es un tema, aquí no es una serie gore, ni mucho menos, ni es una película a veces, nada, no es nada escandalosa en ese nivel, ¿eh? Es ideal para gente que le gusta el cine gore o el cine de terror, donde hay mucha sangre, nada que ver, nada, absolutamente. Es una serie mucho más cercana al thriller psicológico, al preguntarse, ¿no? Y preguntarse constantemente, a saber, a comprender. Yo la verdad es que me da mucha sensación de comprender. El auténtico padre que todavía vive de Jeffrey Dahmer, se plantea actualmente, fijaros, estamos a 6 de noviembre del 2022, se plantea denunciar a Netflix porque dice frases como esta serie dulcifica la imagen que se da de mi hijo. Mi hijo era un auténtico carnicero y un asesino en serie, además de un caníbal y un necrófilo, ¿verdad? Entonces, voy a demandar a Netflix porque no se puede dulcificar esto. Y en algunos sitios, como esto pasó en Halloween recientemente, han prohibido la venta de disfraces, por ejemplo, por el portal eBay, porque había niños y había gente que se quería disfrazar de Batman. Es un fenómeno. Hasta el fenómeno fan, sobre todo más vivido en Estados Unidos, llega a esto, cómo se puede disfrazar de Dahmer. Es tremendo, ¿no? Se puede disfrazar uno de muchísimas cosas terroríficas, pero no de esta. Por favor, todavía hay gente y familiares que viven, ¿no? Este chico recordamos que, para introducirlo un poquito, recordamos que es un chico que asesinó desde 1978 hasta 1991, asesinó a 17 chicos, en su mayoría de la comunidad negra y en su mayoría de la comunidad gay. O sea, es un asesino que además en esos tiempos realizaba actos muy sanguinarios, muy pervertidos, pero es que además son una comunidad que ya de por sí siempre ha sido pues, muy mirada, ¿verdad? Y más en esto. Entonces, a día de hoy, pues una de las partes interesantes de esta serie es en sus capítulos finales cómo hay una serie de movilizaciones y hay una serie de reivindicaciones, sobre todo de esa comunidad negra, hacia un sistema que bueno, pues que parece que les obviaba, les aislaba y absolutamente pasaba de ellos, ¿no? Entonces, bueno, analicemos un poco la parte más psicológica, ¿no? De este personaje, que es Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, en su historia que sabemos, ¿no? La más realista es la de las cintas de Jeffrey Dahmer, donde ahí se habla un poco de su infancia. Hay una historia que está muy interesante, que es la de la película, donde ahí se ve esta parte de Jeffrey Dahmer de la adolescencia. Y luego hay una parte de la película que muestra retazos muy concretos de la infancia, pero que también te da un poquito señales, ¿no? Para otra vez más volver a esta palabra que es comprender al monstruo, ¿no? Sería así un poco el título de esta sesión. Em, ¿Qué podemos comprender de este monstruo? Pues mira, es un niño nacido del vínculo pues de un hombre que es químico, muy centrado, un científico, ¿verdad? Muy centrado en su trabajo, casi podemos definir, casi abandónico, continuamente centrado en el trabajo. Una madre que, bueno, pues por lo menos podemos decir que es bastante inestable. Yo creo que era absolutamente psicótica, que rozaba y tenía delirios pues de visionado a veces de ovni, de, de también, pues en verdad, pues una mujer que en aquella época no sé qué se podría haber diagnosticado, pero por supuesto tratada de ansiedad, hipermedicada. Entonces, bueno, planteamos varias hipótesis, ¿no? Planteamos una madre que se hipermedica, como vemos en la película, es una madre que durante el embarazo ella sigue tomando mucha medicación para el insomnio, para dormir, para tratar la ansiedad, para tratar las depresiones. Entonces ya de por sí planteamos un ser humano que nace quizás bajo la hipermedicación de mamá, ¿no? Un feto que ya de por sí ya podemos definir que estaba muy afectado, seguramente. Vamos, es imposible que con toda esa química esto, una mujer embarazada no traspase, ¿verdad?
Hay una imagen muy interesante ahí de cómo en el transcurso del embarazo ellos van a consultar a un psiquiatra que minimiza un poco toda la situación que le ocurre. Hay una escena que es tremendamente dura, que es un momento en el que se encuentra, el padre vuelve a trabajar en una noche nevada de Milwaukee y se encuentra a su mujer descalza, en camisón y embarazada de muchos meses ya, en avanzado estado, en una parada de autobús prácticamente esperando a no se sabe qué. Yo creo que ese fue el primer detalle de que esta mujer era psicótica, que sufrió un brote psicótico bueno, y estaba ahí esperando, su marido la rescató, bueno, fueron al médico, etc. Planteamos esto un poco el pre, ¿no? Lo que llamaríamos el pre-nacimiento, las condiciones fisiológicas sumadas a un estado pues, de continua discusión de sus padres, en la que este niño, Jeffrey Dahmer, ya nace desde el punto de vista del conflicto, ya nace aquí, entrometido en el conflicto, ¿verdad? Metido, entrelazado en el conflicto. Incluso dos padres que nunca lo van a arreglar y que veremos que al final de la serie, al final de la película, ni en el final de la película, que es un tema hasta la donación del cerebro de su hijo para la investigación, pero fíjate, si sería interesante esto, ¿verdad? Que otros compañeros pudieran estudiar qué pasaba al cerebro de este niño, pues se negó absolutamente se negaron absolutamente, no llegaron a un acuerdo estos dos padres, como efectivamente se ha mostrado durante toda la película, que ya es el culmen total de cómo llega al final de la película y no llegan a un acuerdo ni en eso, siquiera, que es una cosa hombre, pues hubiese sido bastante buena, ¿verdad? Bastante interesante. Em, la infancia de Jeffrey Dahmer al final nos muestra un niño que posteriormente sería diagnosticado de trastorno esquizotípico de la personalidad, los famosos TEP, y de trastorno límite de la personalidad, ¿verdad? Si hablamos de trastornos, además sumado a un canibalismo y a una necrofilia. Entonces partiríamos, si tuviéramos que diagnosticar a este niño, a este adulto, a esta persona, a este niño no, pero este niño va creciendo y entonces su problemática mental se desarrolla en estos, ¿verdad? Quizás estas cuatro puntos. Repetimos, trastorno esquizotípico de la personalidad, trastorno límite de la personalidad, necrofilia y por otro lado canibalismo, ¿no? Esa sería un poco una diagnosis, más o menos, a grandes rasgos, luego habría, ¿verdad?, que vislumbrar qué pasa más, pero más o menos esto es un poco lo que tanto los psiquiatras forenses como otros psicólogos que han tratado el caso posteriormente, la propia abogada con los datos que ella aporta. Bueno, en la infancia de Jeffrey Dahmer sí podemos ver datos que son interesantísimos, ¿verdad? Y es la tremenda soledad en la que vivía, la baja comunicación con otros seres de su mismo, bueno, pues de su misma edad, más o menos. El aislamiento pues, se ha propiciado pues, por las circunstancias culturales, por vivir en Estados Unidos no es tan raro, ¿verdad? Vivir en una casa, bueno, pues una casa pues de tipo unifamiliar, un chalet, más o menos en la zona urbanizada y otros chalés. No es tan raro esto, ¿no? Pero bueno, quizás, pues eso, ¿no? No es lo mismo, quizás el que viva en un bloque de edificios que se comunica más con otros vecinos, que hay más gente, que hay más ambiente, que hay más. En este caso, pues bueno, su parte cultural era esta, en Estados Unidos se vive así, igual que se vive también en Inglaterra e Irlanda. Bueno, pues son situaciones demográficas. Por otro lado, pues escuelas en las que, bueno, pues escuelas en las que los niños pues van a veces y hay una cantidad muy grande de niños. Por otro lado, bueno, pues falta de conexión con niños de su barrio, de su entorno. Se sabe que tuvo un amigo íntimo, que fue lo que tal Eric, que se ve en los documentales, me parece que sí conectaba mucho con él. Y luego, por lo que vemos, es un poco un apartando, ¿no? Un apartarse de lo social, ¿verdad? Por otro lado, no sabes, dice, bueno, eh, me aparto de lo social porque no me gusta lo que veo, o me apartan de lo social porque no les gusto yo de lo que ven de mí. Esa sería una de las grandes preguntas que hay a nivel psicológico. Pero sí vemos un niño que empieza, bueno, pues verdad, vamos a definir un poco aquí que está muy claro. ¿Qué es un trastorno de la personalidad esquizotípica? Bueno, dice aquí, el trastorno de la persona esquizotípico, TEP, es un padecimiento mental por el cual una persona tiene dificultad con las relaciones interpersonales, alteraciones en los patrones de pensamiento, apariencia y comportamiento.
incluye dentro de estos un poco signos para poder identificarlo, ¿verdad? Para qué características podemos decir que tienen. Es un ser solitario, carece de amigos cercanos fuera de la familia inmediata, emociones planas o respuestas emocionales limitadas o inapropiadas, ansiedad social persistente y excesiva. Plantea un poco aquí la diferencia entre esquizofrenia y esquizotípico, cuánto dura, cómo tratar un esquizotípico, que generalmente, pues como casi todo, con psicoterapia y psicofármacos. Esta que es una pregunta interesante para los psicólogos que nos puedan ver o gente interesada en la psicología. ¿Qué diferencia entre un esquizoide y un esquizotípico? Mientras el trastorno esquizoide de la personalidad se caracteriza más por el aislamiento y la escasa expresión emocional, el paciente con trastorno esquizotípico de personalidad presenta también ideas bizarras, creencias raras y experiencias perceptivas inhabituales. Bueno, esto es interesantísimo, ¿verdad? Para poder seguir hablando de este caso. Podemos ver que este niño viene de un entorno en el que su padre es químico, trabaja muchas horas fuera del entorno del hogar, él se pasa muchas horas con una madre que podemos pensar que no está para nada equilibrada y que no es una buena influencia para Jeffrey Dahmer, y podemos encontrar que este aislamiento se va produciendo ya desde las fases más, ¿no?, más tempranas de la edad. En la película pues se ve como el niño hay un momento en el que regala a su profesora, pues hay un momento que por razones X, pues todos los niños llevan algo, ¿verdad? A su profesora. Y uno le lleva una manzana, otro le lleva tanto, y este niño unos renacuajos que ha encontrado en estos paseos por el bosque que él hace, y generalmente en la vida real sabemos que los hace con su amigo, pero los hace muchas veces solitariamente. Y entonces le coge unos renacuajos, le lleva unos renacuajos a su profesor y los deja ahí. Es una imagen que ya nos demuestra como, pero esto, ¿no? Que extraño. Entonces, la profe lo acepta, ¿no? Parece que por ahí iría la cura, ¿verdad? Por, bueno, por aceptar, por comprender la situación, por dar una explicación, por preguntar, por indagar el por qué, ¿verdad? Me regalas esta vida y no me regalas una manzana, que es algo práctico. Y entonces aquí como se ve ya con los niños ya no miran bien, no entienden qué ha pasado, la profesora no comprende este regalo muy bien. Y hay un momento en el que esta profe le da este regalo a uno de los niños que lo pide. Entonces Jeffrey se entera de que la profe le ha dado el regalo y lo que hace es ir a casa de este niño y robarle este regalo que en el fondo pues él consideraba que era para su profe y no para que se lo diera cualquiera por él. Entonces lo que hace inmediatamente después, que es una cosa también muy interesante y que lo han estudiado los psiquiatras forenses, los psicología forense, que es los niños psicopáticos. Los perfiles psicopáticos tienen ya relaciones de alta crueldad de los animales en su infancia. Bueno, esa hipótesis era una hipótesis como muy aceptada por todos, ¿verdad? Una especie de argumento al uso, pero realmente por lo que han ido estudiando últimamente, no está tan claro, ¿verdad? Que los psicópatas tengan una visión de crueldad del animal. Pues bueno, pues seguramente no. Sería una visión más de violencia desde pequeños y cómo esa violencia puede engendrar esa crueldad que no tiene por qué darse precisamente hacia los animales, sino que puede darse más concretamente hacia los seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vemos la infancia de Jeffrey Dahmer en la que ya hay conflictividad, porque en casa no paran de discutir, tenemos imágenes, ¿verdad? Él se come todas las discusiones de sus padres, todos los conflictos, todas las peleas, todas las agresiones verbales, todas las subidas de su padre, todas las problemáticas que hay, hasta que hay un punto en el que esto, pues, bueno, llega a un límite y el padre decide irse de esta familia, divorciarse y se va a vivir a un motel, donde ahí encuentra pues, una futura pareja con la que, bueno, pues ya mantiene la estabilidad del resto de su vida. Y, y en esta infancia, pues bueno, había un capítulo aquí que se llama Hacer un Dahmer. Esto es interesantísimo porque la película de Mark Meyers, que se llama Mi amigo Dahmer, aquí muestra mucho esta historia, lo que suponía hacer un Dahmer, ¿no? Hacer un Dahmer tiene que ver con la capacidad que este sujeto tuvo de conectar con sus coetáneos, con gente de su edad, porque él imitaba a un decorador que iba a casa, iba por las diferentes casas de Milwaukee donde él vivía, y era un decorador que era gay también, que tenía una discapacidad. Entonces él tenía dificultades en el habla, tenía dificultades en la manera de expresarse y, entre otros sitios, fue a decorar parte del mobiliario, de la estructura de esa decoración que tenía en la casa de Jeffrey Dahmer. Y entonces su madre le contrata. Este hombre con esta discapacidad pues era un sujeto de imitación de Jeffrey Dahmer. Entonces, además de imitar y de sobreextender esta discapacidad, él lo que hacía era pues exagerarla más, hacer una serie de actuaciones. Entonces, hacer un Dahmer supuso para él el primer vínculo social quizás interesante de integración en el grupo. Entonces, a través de esto es como él consigue empezar un poquito a tener amigos, a conectar con su,
con su gente de su edad. Y entonces, en esta especie de exageración teatrera, él va a los centros comerciales, hace como que convulsiona, como que desmaya, hace un acto así teatrero muy así, preocupa al otro porque parece que está como enfermo, pues tuviese un ataque de epilepsia, tiene que ver un poco con esto. Pues él conecta porque sus amigos se ríen, consigue tener un grupo, y entonces en la película se ve muy bien, la película de mi amigo Dahmer, del film, se ve muy bien. En la serie prácticamente pasan por encima con el término de hacer un Dahmer, pero es interesante que lo viéramos desde los dos, ¿verdad? Desde los dos. Sabemos que en las cintas sale un amigo de él, un amigo de la infancia de él, tal Eric, que él plantea pues esta serie de acontecimientos que él vive enfrente de Jeffrey Dahmer, su chalet vive enfrente de otro chalet, salen juntos por el monte, salen juntos por ese bosque, recogen esos animales muertos, que es un poco, era del término taxidermía, ¿verdad? Que es un poco el trabajo sobre los seres vivos bueno, pues han sido muertos, han sido disparados por un cazador, han sido, en fin, sobre todo trata la taxidermía, si podemos estudiarla, trata de restaurar el exterior de un ser vivo, pues como un lobo, como una ardilla, como un tal, para hacer pues, un trabajo de tratamiento, pues tratamientos químicos, de tratamiento. Bueno, este niño, como su padre es químico, empieza y como tiene y le provee de productos químicos, pues tiene esa facilidad, ¿no? Entonces, en el cobertizo, un cobertizo que está fuera de su casa, él se lleva todos esos animales muertos y ya desde muy chiquitito, junto con su padre, empieza esta práctica, ¿no? Luego se ha visto que el padre se siente tremendamente culpable y es una cosa que donde él veía que cada un niño que con 5 o 6 años o 7 empieza ya a destripar animales, a vaciarlos, a usar productos químicos que permiten ¿no? estar trabajando en este mundo, que es la taxidermía, que es una cosa, claro, ¿cuántos de ustedes pueden conocer gente que se dedica a la taxidermía? ¿Qué gusto puede encontrar alguien en la taxidermia? Pues seguramente muy pocos en todo el planeta, ni siquiera no muy pocos aquí en España, en Estados Unidos, muy pocos en todo el planeta. A lo mejor gente que le gusta la taxidermia no sé cuánto pueden llegar a pocos miles de personas, pocos miles, no sé, a 1000, 2000, 3000 personas en todo el mundo que le puede gustar la taxidermia. Entonces, ya de por sí, pues cuando hablamos de los orígenes, ¿verdad? Pues ya vemos, ¿no? Un niño aislado, un niño que los otros amiguitos no se vinculan con él, un niño que está permanentemente en el conflicto de una casa, y un niño que empieza ya con estas temáticas, ¿no? Con estas temáticas, pues de destripar animales, de descomponer animales, de trocear animales, de esta afición por el almacenamiento de huesos de animales fallecidos y descompuestos. Entonces, bueno, todo esto es un poco los orígenes. Cuando hablamos de los orígenes y el comprender, pues quizás desde aquí ya podemos comprender mucho más, ¿verdad? Tenemos muchos más datos. En la serie está muy bien porque son retazos muy concretos de la infancia, de la adolescencia, retazos de esto que se puede hacer un Dahmer, ¿no? Que la película es una película pues, que tiene una sesión entera de hora y pico, casi 2 horas, hablando de esto, pero que la serie también lo nombra. Entonces es una serie que está bien hecha, porque está bien documentada. Yo creo que dentro de la ficción está bastante realista, está hecha bastante realista, ¿no? Entonces, hay un punto clave en esta infancia, por seguir avanzando, y es el divorcio de sus padres. El divorcio de sus padres, hay un punto en el que la madre literalmente coge a su hermano pequeño, que se llama David, que es un personaje muy desconocido, casi no sabemos cómo se vincula con Jeffrey Dahmer, y del que casi no se habla. Es un niño que tiene 6 años menos que Jeffrey Dahmer, y es un niño que cuando se produce el divorcio, cerca de los 17, 18 años, él tiene 6 meses, con lo cual tiene 12. La madre, harta ya de las discusiones con su padre y harta de las problemáticas, decide irse y se va, literalmente se va, coge sus cosas, empaqueta sus cosas y se va con el hijo pequeño. De tal manera que deja a Jeffrey Dahmer prácticamente abandonado en casa, solo durante 2 o 3 meses, y con su padre ya viviendo en un motel porque se había decidido ir. Entonces así es como se produce el divorcio. Es tremendo porque después de todas las problemáticas que en el colegio lo sabían, que se sabía, que se conocía, que quizás en aquella época no había tanta cultura, ¿verdad?, de divorcio, estamos hablando de 1978, no había tanta cultura del divorcio como hay ahora, eso se va, como él le quiere poner palabras, como le pregunta, pero bueno, pero ¿por qué lo haces? ¿Pero por qué te llevas a mi hermano? Y como ella en una otra vez casi rozando el delirio, rozando la psicosis, se va porque en la última discusión parece que plantea que ella sí quiere estudiar el mundo de los ovnis, quiere meterse en ello y cree en ello, entonces bueno, esto pues es ya pues el punto final de esta familia, ¿no? Que ya de por sí está bastante desestructurada, pues ya se desestructura. ¿Qué ocurre con esto? Aquí es interesantísimo de ver estas imágenes, bueno, pues el reproche de la madre, de esa discusión con Jeffrey, un poco. Se ve como al final es la primera vez en la que Jeffrey se queda solo. Y se queda solo y además su padre no se entera que Jeffrey se queda solo, porque la madre se va y Jeffrey no se lo dice. Entonces se queda todo el verano solo durante 2 o 3 meses. Aquí es donde se produce el primer episodio psicótico, que se puede ver también claramente en la película. Hay aquí un momento en el que empieza a hablar solo, saca 2 cervezas. Y entonces aquí hay un punto clave, que es las adicciones de Jeffrey
hacia el alcohol, concretamente hacia la cerveza, en innumerables ocasiones como yo fui tomando la cerveza Budweiser que toman los amigos. Lo grave del asunto era que tenía un problema de adicciones para el alcohol, cosa que eso era lo menos de lo menos de lo menos de lo menos. Pero aquí se ven dos cosas muy concretas. El primer episodio simpático que él sufre, como el comienzo de las adicciones no ayuda en absoluto para nada, la soledad profunda ya por la que él se queda todo el verano solo. Y por último, el primer episodio. En el primer episodio en el que él ya había visionado un vecino que veía que corría, ¿verdad? Sin camiseta, cómo él descubre que, bueno, pues que es homosexual con 13 años y cómo él, ¿verdad? Ya se empieza a sentir atraído a través de cuerpos desnudos. Él decía que tenía tremenda adicción a los torsos estos griegos, estos torsos totalmente finos, trabajados, cosa que él también empieza a aficionarse en esta soledad, sobre todos los puntos, empieza a aficionarse por el fisioculturismo, por hacer gimnasio o por ponerse pues muy fuerte físicamente, y él otra vez más es una especie como de impulso autoerótico de me gusta lo que yo veo en mí, a la vez veo en otros, y a la vez ¿no? Pues hay una imagen tremenda de cómo él se va a vivir con su abuela posteriormente y roba un maniquí y entonces lo roba y se acuesta con él, tiene relaciones sexuales con él a través de la masturbación propia, a través de las caricias. Es una cosa muy interesante de ver ese fenómeno. Y él se ha demostrado, y en las cintas, como él habla de su afición por los torsos totalmente esculpidos, ¿no? Entonces, bueno, él el primer crimen lo comete en 1978 y pasa, esto es muy interesante, pasan 9 años hasta el siguiente crimen, ¿vale? Entonces, bueno, este es el momento gordo, gordísimo, en el que él, a un chico que venía de un concierto, un chiquito joven que venía de un concierto de música, venía sin camiseta, para con su coche, le propone ir a su casa, hacer gimnasio, hacer un poquito de pesas, tal, y ahí es donde realiza su primer asesinato. Lo guarda en ese cobertizo, lo tritura, pues lo desmembra, y a partir de aquí pues intenta deshacerse del cuerpo lo más posible. Pasan 9 años y en ese transcurso es cuando Jeffrey desarrolla, por supuesto, todas sus parafilias. Es donde él, pues hay de todo, ¿verdad? Pues desde ir a la universidad y le echan, su padre le mete en el ejército pues para que intente cambiar y también le echan, desarrolla actividades de tipo, él empieza ya en el ejército, se vincula un poco al mundo de la medicina militar, entonces comprende ya que puede tener sustancias para drogar a hombres, y entonces empieza a desarrollar ya las capacidades ya que ya son perversas absolutamente, que es las capacidades de drogar y anestesiar a alguien con barbitúricos, con ansiolíticos, con hipnóticos de alta potencia a sus posibles víctimas futuras. Entonces él empieza a desarrollar un método en el que parte del primer asesinato, que es ¿no? abrirle la cabeza a alguien con unas pesas, cosa que a la impresión le deja como tremendamente culpable, lo habla en las cintas, hasta estos métodos que son un poco para anestesiar, ¿verdad? Anestesiarse a sí mismo, anestesiar al otro y anestesiar la culpa que va por esta línea. Entonces, en este lugar, que es la gente empieza a descubrir el mundo de la psicofarmacología y de cómo, sabiendo que puede drogar a otros, él puede llegar a acceder a las parafilias y al asesinato, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que vemos aquí es como en este transcurso de los años va al ejército, abusa de algún compañero, le pillan, le echan, el padre está desesperado, no quiere que viva en casa porque en casa es un auténtico desorden lo que ha visto cuando él ha ido allí, es un auténtico, cuando el padre llega después de esos 3 meses ve el desarrollo de esa vida de este hijo que solo hace más que pesas y beber alcohol, no se cuida, no hace nada, entonces el padre descubre todo esto, le manda a vivir con su abuela. Su abuela pues, es una mujer muy religiosa, que cuida un poco pues, muy bien el vínculo, la cercanía. Yo creo que él sí que hay momentos en los que mejora, consigue un trabajo estable, aporta a la economía, entra más en la realidad, ¿verdad? Pero tampoco es insuficiente. Yo creo que él sí se pudo sentir querido por su abuela, pero ya el trastorno había crecido, había aumentado y se había empezado a desarrollar de tal manera que, bueno, pues no, ahí es en la época en la que trabaja en una fábrica de chocolate, trabaja en una carnicería, trabaja creo que eran estos dos trabajos, la carnicería y esta fábrica de chocolate, de dulces, bastante basada en chocolate. Entonces, bueno, entre un asesinato y el siguiente lo desarrolla, fijaros como en este tema de Jeffrey ir claro, los encuentros sexuales entre gays de la época, claro, no había tantos sitios, eran algunos bares de ambiente de la zona y algunas saunas, o el término sauna, el tema, llegaban en los términos ¿cómo lo decían ellos? Club sauna o club, era algo así. Bueno, pues eran saunas en las que los homosexuales iban ahí sin ningún tipo pues de,
pues bueno, pues de censura ni de falta de... Ellos iban allí y con toda tranquilidad pagaban una entrada y podían ir allí, tomarse una copa, acostarse con otros chicos de su edad y todo quedaba ahí y sin ningún tipo de problema, ¿no? Pues podías vincular de manera de pareja o más orgiástica o más trío, pero bueno, esa era un poquito la idea y Jeffrey Dahmer, por supuesto, va a estas saunas. Ahí empieza unas prácticas más o menos normales, pero derivan hacia drogar a los individuos. Hay algunos que bueno, pues se quedan muy, hay algunos que se quedan pues muy anestesiados y corren peligro su vida. Entonces hay un punto en el que ya el director de la sauna ve aquello y ve que no puede ser, que este tío se dedica a drogar a otros y a abusar de ellos. Entonces decide prohibir la entrada. Entonces, en el segundo asesinato, que es un poco lo interesante, ¿no? Vemos desde el primero que le mata con una pesa, un golpe en la cabeza sin más, él se siente totalmente, no sabe qué hacer, cómo proceder y lo descuartiza, hasta este segundo que como le prohíbe la entrada a la sauna, le lleva a un hotel y le mata en un hotel. Entonces, un bailarín de los poquitos que había de raza blanca, fueron los dos primeros de raza blanca. A partir de aquí ya cambia hacia su gusto, su preferencia por la raza negra. Y él consigue en este hotel, bueno, pues asesinar a este chico. Está en un hotel, con lo cual no puede salir. Compra una maleta, le mete en una maleta y igual vuelve a llevárselo a su casa, lo descuartiza y no sabemos si los parte bueno, pues por la zona o qué hace, porque él te sale toda clase de métodos pues para acá, para deshacerse de los cuerpos, que es guardar los cráneos, pero descomponer el cuerpo, guardar los huesos, pero quedarse con una parte, comerse partes del sujeto y por otro lado tirar otros, descomponer en ácido, pero por otro lado romper con un martillo los huesos ¿no? y un pequeño trocito esparcido. Entonces es como una serie de todo pues de situaciones tremendamente pervertidas y tremendamente complicadas de comprender, ¿verdad? Esto sí que fue cierto, se me hizo durísimo, tremendamente duro. Desde el segundo asesinato en el hotel, él ya comienza a ir a los bares de ambiente gays de Milwaukee y ve que la población negra ha encontrado un filón por el cual se siente atraído y por el cual ve que es fácil, ¿verdad? Fácil anestesiarles, fácil llevarles a su casa y fácil todo esto. La experiencia con su abuela pues es tremenda, ¿verdad? Porque él lleva ese sótano, practica en este sótano, él dice taxidermia, pero lo que hace es descomponer estos cuerpos, su abuelo se nota, se da cuenta, lo sabe, ella le regala una caja que es interesantísima porque es una caja en la que se podría guardar, ¿verdad? Pues secretos, se podría guardar cosas y él guarda la cabeza de uno de sus asesinatos. Entonces es tremendo, ¿no? Y al final él consigue vivir en un apartamento, se va a vivir a una zona bastante pobre, o sea, los famosos apartamentos Oxford, y empieza a vivir allí de una manera, bueno, pues solitaria, con mucha población en apartamentos muy pequeñitos, sobrepoblada, ¿verdad? Y no es que es curioso, porque aquí esto es lo gordo, ¿vale? Lo gordo de la película tiene que ver también con esto, cómo realiza los asesinatos, realiza los desmembramientos, realiza todo en apartamentos muy pequeños donde se escucha todo. Y su vecina, que es esta famosa Cassandra, esta vecina lo escucha todo y da innumerables partes a la policía y la policía pasa de ella, porque es un grupo de apartamentos de población negra, porque no lo toman importancia, porque bueno, pues eran cosas de bueno, entre verdad, la policía de aquella época tenía que tener cierta relación de apertura hacia el mundo gay, homosexual, entonces como bueno, pues esto es un tema de entre novios, ¿verdad? Entre chicos que bueno, pues discuten o tal, no daban importancia cuando ellos habían demostrado que había problemas muy serios en ese apartamento y había pruebas, ¿no? De gritos, de ruidos, de olores nauseabundos que por supuesto venían de la descomposición de esos cuerpos. Entonces esto es interesantísimo porque avanzando hacia tal, él se va a vivir a este grupo de apartamentos y entonces realiza todos los crímenes con total impunidad. Pero con total impunidad hasta llegar al punto de que hay un caso, claro, que es un menor de 14 años, que es un tremendo, hay un caso que se ve que este Jeffrey Dahmer abusa de los dos, del hermano mayor y del pequeño, con 14 años la anestesia sale, los vecinos lo saben, llaman a la policía viene y al final todo queda en un bueno, pero no pasa, son dos novios que se están discutiendo, que él, bueno, le está haciendo fotos, son una pareja y no le piden documentación, no le identifican, no hay nada de nada de nada, y el tío consigue subirse a la casa y descuartizar a este niño de 14 años, que es un poco el crimen que quizás de todos más tremendo, ¿no? Bueno, esta demanda pues, de la población negra es una cosa muy interesante en los capítulos finales, en las que ya salimos un poco ya del mundo del crimen y del mundo del asesinato en serie, sino vas hacia esa parte social, ¿no? Como viene un reverendo, como es una especie de representante sindical, y les ayuda a poner cartas sobre el asunto. Es decir, pero es que aquí hubo críticas, aquí hubo llamadas a la policía, aquí hubo demandas, aquí hubo una serie de ruidos que están denunciables y nadie hizo nada. Con lo cual este tío seguía y seguía, seguía, seguía conduciendo por la caja. Vamos a ver.
De los casos más importantes o más interesantes a mí, por lo menos el que más me conectó fue el del negrito sordomudo, que es un chico interesantísimo, porque es un chico que quería ser modelo, que se muda de otra población aquí a Milwaukee, que conecta con Jeffrey en uno de esos bares de ambiente y que, claro, a través solo de notas se comunica, porque no, él no puede ni hablar y se le escucha, ¿no? Por lo cual la discapacidad es muy importante. Pero este chico de otra discapacidad, como consigue trabajar, tener amigos, manejar el lenguaje de signos, entonces es la imagen que es tremendamente poderosa, porque aquí es el punto en el que ves que Jeffrey podría haber mejorado, donde quizás el amor se podría haber desarrollado entre dos homosexuales y quizás donde aquí quizás pudo haber un insight y un cambio, ¿verdad?, de patrón en el que Jeffrey podría haber abandonado todo esto para comenzar una historia de amor verdadera. Como nos va demostrando el capítulo, que es buenísimo, me parece tremendo, se llama Silenciado el capítulo, y como vemos que él quizás aquí podría haber desarrollado el amor, esas notas, en ese vínculo, ese, ¿verdad?, pues él se acuesta con él, y como en el punto final ahí el monstruo se vuelve a apoderar y acaba con su vida y con todo esto. Es tremendo porque es una pena, es una pena total. A mí es el que más me ha entristecido con diferencia, ¿no? Ustedes pueden verlo también en el capítulo 6. Y ya por último, un poquito por no extenderme, por no, bueno, no alargarme, pues vemos, pues ese final, ¿verdad? Ese final que ya le descubren, evidentemente en esta serie, le descubren cómo la policía entra, cómo empieza a inspeccionar, cómo no se tragan aquello de es que huele porque he dejado carne un poco podrida y cómo vemos que eso es una falsedad absoluta y no. Entonces ahí lo descubren, la verdad es que no ponen ninguna resistencia, le meten en la cárcel, preparan el juicio, los abogados quieren demostrar un poco que es un tema de falta de voluntad, de volición, que es un tema de enfermedad mental, tal, para evitar y al final, bueno, pues el resultado final es que después de toda la preparación del juicio, después de todo lo que van moviendo, no le vale, le condenan a creo que cerca de 15 cadenas perpetuas, en el estado de Milwaukee no hay pena de muerte, pero existe la cadena perpetua, con lo cual le condenan a 15 cadenas perpetuas en el juicio, que se puede ver, hay imágenes, hay, bueno, estas cintas volvemos a repetir, este es un título muy interesante, las cintas de Jeffrey Dahmer, son 3 capítulos donde se ve mucho análisis forenses, hay estudios de los periodistas de la época, estudios de la población negra, estudios referencias a su amigo, a Eric, estudios y un poco, bueno, pues todas las grabaciones que su abogada hizo, todo esto se puede ver, está muy bien documentado, tan interesante o más que la serie. Son tres episodios, las cintas de Jeffrey Dahmer. Y entonces aquí se ve, pues bueno, cómo la frialdad, cómo en el juicio van pasando las familias, van hablando, y es que este frialdad absoluta y capacidad manipulativa toda, ¿no? Eso lo dice su abogada, que tiene una capacidad para manipular enorme, y una capacidad para aceptar todo lo que había hecho sin rechistar. O sea, un tema de, ¿has hecho esto? Sí, ¿has hecho esto? No. Todo era un tema de contar, relatar con frialdad todo lo que va viviendo, es tremendo. Cuando escuchas al Jeffrey Dahmer original, joder, es que es tremendo. Y entonces, bueno, conclusión, le acaban metiendo en la cárcel después de un juicio muy mediático, muy problemático, y te condena a 15 penas perpetuas. Él en la cárcel está un tiempo, no sé si es un par de años, no creo que no llegan a los 4 años, entonces él empieza a hacerse famoso, porque él empieza a matar de cárcel a la gente, empieza a tener fans, entonces él empieza a crecerse en este mundo y en lugar de relaborar esto hacia una culpa bueno, pues hacia un querer cambiar, él lo elabora hacia una especie de ahora me van a querer todo lo que no me han querido antes, quizás. ¿Verdad? Entonces él recibe las cartas con gran orgullo, entonces empieza a hacer famoso en la cárcel. Él tiene una protección para no juntarse con el resto de presos y hay un punto en el que él se viene arriba y decide estar con el resto de presos. Y aquí la abogada ya le dice, Jeffrey, si vas a estar con el resto de presos, es muy probable que tu vida acabe. Se van a tomar la justicia por su mano y te van a asesinar. Y él toma caso omiso de esto y entonces se junta con el resto de presos. Él de aquella había empezado a desarrollar un vínculo muy grande con el mundo religioso, de hecho se quiere bautizar, de hecho trae a un reverendo que le destino para que le bautice, él conecta con el mundo otra vez, pues quizás influenciado mucho por su abuela en su momento, conecta con esto. Y él pues parece que hay una transición hacia un, bueno, me voy a volver bueno y voy a conectar con el mundo religioso. Bueno, esto ya no le sirve porque en este momento en el que se juntan con otros reclusos, pues hay un recluso de raza negra que sabiendo y ya habiendo investigado previamente todo lo que ha ocurrido con Jeffrey y su historial, pues ve las atrocidades de este asesino en serie y decide eliminarlo y bueno, Jeffrey es asesinado en la cárcel
es interesante porque dicen, era imposible porque los presos no estaban nunca solos. Y de alguna manera hay un vacío ahí, un vacío verdad, un vacío legal, se queda solo, no hay nadie que diga nada. Y Jeffrey se queda solo en este gimnasio con otro preso, con este, que le asesina a su compañero y a él. Con la misma pesa o con una pesa, por eso decían el ciclo se cierra, porque Jeffrey lo tiene sus asesinatos con una pesa y acaba muerto, asesinado en un gimnasio con las pesas de los fines en la cárcel. Y entonces, aquí este es un final duro, durísimo, y aquí, pues otra vez más, en el encuentro y en esos desencuentros y conflictos y peleas continuas entre el padre y la madre, hasta en eso tampoco permite que ese cerebro se investigue. Y entonces, por un lado, el cuerpo es incinerado y por otro lado, es incinerado su cerebro y no permite la investigación. Historia dura, tremenda, a nivel global, pues morbosa para el que sea morboso, durísima para el que quiera analizarlo desde el punto de vista psicológico y muy bien hecha a nivel cinematográfico y de serie, ¿no? Entonces, bueno, pues las parafilias, las necrofilias, pues algo tremendo y duro, como el gusto, ¿verdad?, por los órganos brillantes e internos del ser humano, ¿verdad? Como él desarrolla esto desde la taxidermia hacia sus necrofilias y parafilias, como él pues sufre episodios psicóticos durante la serie. Hay el segundo episodio psicótico, recuerdo que se da un poco cuando él en una fiesta, en una feria de pueblo, él va y vuelve a ver la imagen del primer asesinado y ahí igual se empieza a masturbar delante de no se sabe qué, se asusta a la gente, le ingresan, le detienen, ya tiene sus primeras detenciones. Esa famosa foto en la que sale de frente y de perfil con el bigote, es esa época, ¿no?, en la que él tiene otro delirio psicótico y le ingresan y le detienen. Y entonces pues vemos durante la serie pues todo el transcurrir de esa perversión, todo el transcurrir de esta sintomatología tan negativa y bueno, pues tan discapacitante. Y después la culpa de su padre, ¿no? Siempre plantea qué hice yo mal, qué pasó, qué ocurrió en el pasado. Él se culpa mucho por el tema de haber introducido de la taxidermia, de la química, de los compuestos químicos, de todo este tema de la descomposición de cuerpos, etcétera. Ves como la madre pues tampoco con todas estas problemáticas hay un momento en el que ella sabiendo todo lo que pasa si tienes un poco de cosas se intenta suicidar. Hablamos de esto, fíjate, hay un momento de la secuencia también de la serie en la que él ve como su madre se intenta suicidar, no, creo que no tengo imágenes aquí, pero se ve como él desde bien pequeñito ya ve que su madre tiene un intento de suicidio, en un futuro vuelve a pasar lo mismo. Entonces, claro, hablamos de que el monstruo ya venía siendo monstruo desde atrás y sabemos que es durísimo todo esto, así que, bueno, sin más, no les hago más spoiler. Creo que ha sido un cara a cara, como empezábamos hoy, cara a cara con Jeffrey Dahmer, desde la psicología, desde mi lugar como psicólogo, también como seriéfilo que soy, la verdad es que me ha encantado. Es totalmente, es justificado y esperable que a la gente le guste esta serie porque es muy buena, es una serie muy, muy buena. Y les animo a verla, a interesarse por ella, a indagar un poquito más y a ver esta serie de complementos que hay, que donde también pueden saber cómo funcionaba el monstruo de Milwaukee, el carnicero de Milwaukee, el caníbal de Milwaukee. Muchísimas gracias y hasta la próxima.